Hola a todos, sean bienvenidos a esta charla titulada Pautas de Indexación. Es un gusto saludarles. Soy su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, y les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Invitado, gracias a Lorena, a esta sexta feria de historia familiar. Es un gusto estar con ustedes y les saludo a todas partes del mundo, donde sea que nos estén viendo. Mucho del contenido, al igual que esta misma charla, va a quedar grabado dentro de nuestro canal de YouTube de Tips de Genealogía. Ya contamos con más de 4.700 suscriptores y bueno, esperamos a todos ustedes verles por allá y que puedan ahí tomar participación de estos videos, charlas, seminarios y pequeños trucos que les ayudarán en su investigación genealógica. En algunas ocasiones puede que yo cite videos o contenidos para esta charla referentes al canal. Así que para no ponerles un video aburrido de 10 minutos o 5 minutos explicando un procedimiento, solo revisen cómo se llama el video cuando deje el screenshot y de esa manera ustedes van a poder visualizarlo en nuestro canal de YouTube. Están todos invitados a suscribirse. Bueno, vamos a comenzar con un tema. ¿Qué es la indexación? Todos conocemos un poco ya acerca de indexación y bueno, si vamos a hablar de pautas de indexación, lo normal sería que supiéramos qué es la indexación primero antes de ver las pautas. Es una labor que estamos haciendo muchos de nosotros a través del computador para ayudar a que otras personas puedan encontrar información genealógica de sus ancestros para cualquier fin que ellos lo requieran, ya sean miembros o no miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. La labor de indexación es libre y algunos lo hacen inclusive en proyectos desinteresados o fuera del alcance de Family Search. Una definición clave de indexación, que de hecho es un término más bien informático, no tanto genealógico, es la siguiente. La indexación es la ordenación de una serie de datos o informaciones de acuerdo con un criterio común a todos ellos, para facilitar su consulta y análisis. Una definición muy clara que da Google ahí concerniente a lo que es indexación. Ordenar datos de acuerdo a un criterio, para facilitar su consulta y análisis. Suena lógico. Bueno, aquí les paso un screenshot de un pequeño grupo de WhatsApp que tenemos ahí en nuestro barrio y bueno, aquí en Nuevo León, el cual es de ventas. Así como las personas que venden o ofrecen servicios, aquí también en Nuevo León tenemos este tipo de grupos de WhatsApp de venta donde ofrecen productos y servicios. Este es un catálogo de lo que maneja mi esposa y de una cadena comercial de productos para el hogar, que no sé si manejen por allá. Pero el punto particular es que colocan screenshot de cada página del catálogo, colocan hasta 26, me ha tocado ver hasta 50 imágenes agrupadas en un comentario, lo cual sí, deja ver el producto mediante una imagen en WhatsApp, pero para una búsqueda rápida, es decir, si yo diera clic en el botón de buscar de WhatsApp y buscara la información, desafortunadamente no me va a aparecer ningún dato, porque la información no está indexada, es decir, no está preparada, agrupada mediante un criterio para que pueda ser facilitado su análisis o su búsqueda, su consulta más adelante. Esta es una información que no está indexada y vaya que causa problemas, contando que fueran, como en este caso, 26, 27, 29 imágenes. Ahora imaginemos qué sería de Family Search si no estuviera indexado. Vamos a agarrar para este ejemplo una colección muy sencilla de registros de Jalisco, en México. Estamos hablando que son 5.797.486 imágenes, que así como en WhatsApp tenemos que pasar de uno por uno, también en Family Search en el catálogo tendríamos que pasar de uno por uno si no estuvieran indexadas. Esto causa problemas, por eso es tan valiosa la indexación. Ahora, si vamos a hablar de las reglas o pautas, yo quisiera pensar que también me gustaría verlas de forma ordenada. La cito porque imaginemos en aquellos tiempos del Jerusalén antiguo, de la época, no sé, del 0 o del 30 después de Cristo. El sacerdote Caifás hablando acerca sobre la ley. ¿Dónde está la ley? Seguramente si le preguntamos a ese tipo de sumos sacerdotes o de miembros del Sanedrín de aquellos años, nos diría, está en las escrituras está la ley. Bueno, seguramente él no era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, porque si vamos a ese criterio de que en las escrituras está la ley, bueno, nosotros creemos en la escritura o la revelación moderna, contamos con otro compendio de escrituras, el libro de Mormón, la perla de gran precio, etc. Y bueno, también adicional a ello,
creemos que la palabra de los profetas es obviamente cuando están inspirados por Dios, también escritura. Así que tenemos más de 16 presidentes de la iglesia, profetas modernos o reveladores que ya hemos tenido, así que tenemos que estudiar sus palabras, la cual también se puede ver manifestada en revistas como Leona, donde podemos encontrar los discursos, y vaya que sale una cada mes. Y todavía, si no fuera mucho, tenemos los manuales de Ven, Sígueme, donde tenemos que aprender por el Espíritu y obtener revelación y palabra. De ahí obtendríamos las reglas o las normas. Si Caifás viviera en este tiempo, se la vería complicada. Por eso mismo es que nosotros hemos creado otro tipo de esquema. Dios es mucho más sabio que esa definición de estudia todas las escrituras y de ahí encontrar las reglas. De hecho, la primera labor de indexación que podríamos declarar son las tablas de Moisés, de los 10 mandamientos. En esa tabla teníamos, como dice la definición, una ordenación de serie de datos de acuerdo a un criterio. Son 10 mandamientos, en estas tablas van a haber solo mandamientos. Ese es el criterio. Y estaban facilitados para su consulta y análisis rápido. Si querías saber la ley, solo ibas a la tabla de los 10 mandamientos. Que después la rompió y obtuvo una versión 2.0, está bien, hay versiones de indexación que van avanzando. En el caso particular, así lo haría fácilmente. Ese fue un modelo inspirado. Bueno, a continuación les voy a presentar, como tips de genealogía, 10 pautas de indexación, que es un breve esquema, por así decirlo, ordenado de las reglas principales que tenemos que atender en nuestros proyectos de indexación. Principalmente hablando del modelo de Family Search Indexing, ¿de acuerdo? Aquellos proyectos particulares de indexación que se tengan cada uno en sus respectivas localidades pueden tener sus reglas o normas particulares, pero básicamente conservan este mismo esquema de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, vamos a ver la regla número 1. Escriba lo que ve, aunque el documento tenga errores. Hay 3 conceptos que tenemos que ver o analizar primeramente para entender a qué nos referimos. Bueno, primero, uno es el documento original. El documento original es, por así decirlo, la imagen, la presentación física del documento tal cual como era originalmente. Es decir, así con la letra garigoleada o como lo hayan tenido con rayones X, este es el documento original. Ahora, en estos tiempos, comparando la escritura antigua con la moderna, sería un poco difícil en ocasiones leer ese tipo de escritura o comprenderla al 100%. Para ello existe algo que le llamamos transcripción. Bueno, primero la transcripción es pasar el documento antiguo tal cual como está escrito a un lenguaje computarizado o capturarlo informáticamente, así como está. Esa es la transcripción. Es decir, si el término o el nombre que venía ahí es José Manuel, que lo escribió con C de casa, no digo que esté mal, puede ser la forma en que él lo escribió. Bueno, entonces se transcribe tal cual, José Manuel. Jo Anto. El término ahorita en este tiempo no es muy usado, ya es abreviatura. Pero así tal cual lo anotó, Jo Anto. Porque es una transcripción literal de un documento. Un genealogista, por así decirlo, profesional, haría estos 3 trabajos. Primero, con el documento original, hace una transcripción literal del documento, obviamente en computador o máquina digital, de manera que pueda ser leído o interpretado. Para entonces, ahora sí, pasar al siguiente documento o tipo de documento llamado interpretación. La interpretación ya es la forma en que se representa en esta época la información que tenía el documento original. Para eso tuviste que primero verlo transcrito a un lenguaje normal o coloquial computarizado de este tiempo, para que entonces la interpretación fuera más fácil. Ahí entendemos que el término Joanto realmente son abreviaturas que hacen referencia a José Antonio, ¿no? Un término común realmente. Pero de ahí vamos a estos 3 conceptos. La indexación se basa en la transcripción literal del documento, no en una interpretación. Vamos a verlo. Este es un acta de uno de mis familiares y me gusta mucho porque tiene casi todas las reglas o pautas que poder romper de indexación, que en este caso yo solo expreso las que deberíamos respetar. Por ejemplo, si me voy al margen del documento, vemos el nombre de la persona. Primeramente, Jacinto. Es uno de los tantos nombres que tenía este ancestro mío. Jacinto, hasta donde yo sé, se escribe con C de casa.
y él parece que lo anotó con una S un poco garigoleada o estirada. ¿Mm? Bueno, sin importar que yo sepa que el nombre Jacinto se escribe con C de casa, bueno, si él lo escribió con S, voy a anotarlo con esa S. No corrijo los errores, solo transcribo. Esa es básicamente la regla. Ahora, hay que preguntarnos, bueno, quizás yo no sé qué es lo que se entiende, no entiendo lo que dice el documento. Bueno, habrá ocasiones donde ustedes tengan la oportunidad de ayudar o aportar un poco más, por ejemplo en el caso de los lugares. La mayoría de los documentos indexados cuando se presenta un lote vienen de una sola localidad o son pertenecientes a tal poblado específicamente y es un lote de ese poblado. Solo que hay reglas que nos pueden ayudar más. Por ejemplo, en el caso de los lugares, cuando no se sepa si el lugar que aparece en el documento es una ciudad, un estado, un país o otra localidad, es decir, que esté hablando de otra localidad diferente, se nos pide indexe el lugar en el campo para la localidad más pequeño posible. Es decir, quizás no era una ciudad, representaba otra cosa. Bueno, no conozco ese lugar. La primera opción que ustedes tienen es buscarlo digitalmente en algún buscador de internet, tipo Google o Explorador Chrome, etcétera, el nombre que aparezca, que entiendan. Si no lo entienden y no coincide con alguno de los que ya tienen presentes, la localidad más cercana disponible es esta. Y van a ponerlo. O van a escribir tal cual lo que lean correspondiente a ello. Ahora, siguiente punto, ahí de como subnorma. Si el nombre de un lugar está mal escrito y puede determinar la ortografía correcta usted, que usted conozca efectivamente que ese nombre está mal, puede corregirlo, siempre y cuando usted conozca ese lugar, o sea, esté enterado. Y aquí es donde venía el ejemplo. Si todos pertenecen al mismo lote a un mismo lugar y solo, no sé, de San Nicolás lo anotó mal con Z, digamos, bueno, si todos los demás coinciden en esa misma localidad y sabemos que es San Nicolás con S, y en ese tiempo se escribía con S, pero esta ocasión el registrador lo escribió con Z, puede corregir el error. Aún así, recuerden, cada proyecto tiene sus pautas particulares sobre esa nomenclatura. Ahora, en ocasiones habrá abreviaturas en los nombres de lugares. Si no está seguro qué significa la abreviatura, escríbalo tal cual. Joanto. Punto. Así como venga, así lo anota usted. Esto lo pueden consultar ustedes, así como las normas que vamos a ver a continuación, en la referencia que dejo al pie de página, donde menciona Family Search. Es básicamente un artículo del centro de ayuda, que les va a permitir, igual si quieren la referencia completa, estudiar las normas desde ahí. Si no saben qué dice, y de plano dicen, es que no entiendo la letra, les invito a que vean este video en mi canal de YouTube, que se llama Descubriendo los dones de la historia familiar. Está un poco largo, pero es que desarrollan de ahí muchos dones. Hay personas que dicen, caramba, nunca me imaginé leer un documento en francés, yo que no sé francés. Bueno, ahí lo aprendieron a leer. Entre otras cosas, digo, la barrera no depende de su capacidad visual quizás, sino más bien de lo que ustedes deseen lograr. En esta charla o en este video van a poder verlo. Ahora, regla número 2. No interprete las abreviaturas. Bueno, ya vimos hace un momento algunas abreviaturas. El documento original aquí diría Franco. La transcripción correcta que ustedes harían en indexación sería Franco, aunque sepamos que Franco podría ser un modo de abreviatura de Francisco, o Igna de Ignacio, o qué tal el lugar, SLP. En México este estado se conoce como San Luis Potosí, SLP, por sus siglas o abreviaturas, sí, siglas meramente. Así que ahí tendríamos que anotarlo tal cual, como viene en el documento. Como siempre, cabe señalar, si en las ayudas del proyecto se indica que ponga el nombre completo del país, estado, municipio, hágalo. Si no, de lo contrario, siga las reglas conocidas, como lo que estamos viendo ahorita. Vamos a agarrar de nuevo el ejemplo de este documento. Bueno, si revisamos un poco acerca de las abreviaturas, aquí encontraremos JP. Bueno, JPHE es un término ahí un poco raro. En aquellos tiempos era algo así como un Joseph o un José, pero lo escribían JPE. Es una abreviatura. Yo no anotaría el nombre José Mariano si estuviera indexando. Tendría que ponerlo tal cual. JPHE, Joseph o algo por ahí. Como se ve, así tienen que ponerlo. Ahora,
Abreviaturas se quedan en algunas circunstancias. Por ejemplo, si se abrevió el nombre de un lugar y usted puede determinar qué significa la abreviatura, como en el caso de SLP, San Luis Potosí, escriba el nombre completo del lugar de la abreviatura. Obviamente, ya saben, hay ciertos proyectos con ciertas reglas. Hay que verificar nomás qué está permitido en su proyecto de indexación. Ahora voy a hacer un ejemplo de esa abreviatura de lugar. Vamos a acercar otra vez al margen del documento. San Nicolás. Solo que aquí lo escribió SN. Este registrador, van a ver, era muy flojo en su manera de escribir. Pero yo sé de antemano que el poblado es San Nicolás. De hecho, lo declaro un poco más adelante en el cuerpo del documento. Y aquí escribió al margen SN Nicolás. Bueno, es una abreviatura que yo ya conozco que es de ese poblado de San Nicolás. Puedo yo hacer la corrección, escribir el nombre completo, San Nicolás. ¿De acuerdo? Tercer regla. No escriba títulos o tratamientos. Bueno, algunos títulos o tratamientos que habrían, e inclusive nombres de carreras, señor, doctor, don, doña, en mi caso, Inge, eso no debemos anotarlo en nuestros proyectos cuando estemos indexando, aunque así lo hayan identificado el registrador. Licenciado, no se pone eso. Si se empleó, por ejemplo, señora antes del nombre de un hombre, como la señora Jason Jones, que sería un poco raro, indexe señora en el campo de tratamiento, es decir, cómo se le trata o cuál es el título que tiene, si existe obviamente, y Jason en el campo del nombre, no es la señora Jason, ¿ok? Y pese a todo, si ya se indicó que era señora, aunque ustedes digan Jason es nombre de varón, pues realmente dice que es señora, así que va categorizado como género femenino. Ahora, si no existe este campo de tratamiento de nombres o títulos, ustedes hagan caso omiso a eso y escriben directamente en el campo de nombre Jason y en apellido Jones, como debe ser. Ahora, habrá casos donde efectivamente haya, por así decirlo, un título que no es un nombre tal cual, como el caso de un nacido muerto, un fortinato o un infante. A veces lo registraban con cuestión de que existiera una evidencia en el registro, por así decirlo, civil o de la localidad que sí llegó a nacer esta persona, nació y lo presentó muerto. Porque quizás vivió unas cuantas horas, no alcanzó ni siquiera a registrarse. No hubo un nombre para este infante o este angelito, digamos, y por ello mismo lo registraron así. Este tipo de nomenclaturas o nombres como nacido muerto, mortinato, infante, aparece registrado en el campo nombre. Este se indexa el término en el campo de tratamientos. Si hubiera así como un espacio para colocar señor, Inge, don, doctor, si no hubiera, va a aquí lo menciona, cuando el campo no esté disponible, no indexas eso en el campo de nombre. Es decir, que no aparezca como nombre nacido muerto, ¿sale? No es una persona, no es alguien que puedan buscar. Así que por lo tanto sería un campo vacío. Control B, lo saltamos, digamos. O Shift B, no me acuerdo ahí el concepto, pero es para saltarlo meramente, dejar en blanco el espacio. Ahora vamos a ver otro ejemplo aquí. Aquí hay otra abreviatura y de hecho viene un título, un tratamiento. DA, que hace referencia a Doña, y ahora sí, María Rita de la Mora. Bueno, MA Rita de la Mora. Doña no es parte de su nombre, es un tratamiento, es Doña María. Don José, a eso hace referencia. Este no se indexa, más que en el campo de tratamiento si lo lleva. Ahora, tampoco van a ir apodos. Es decir, en el caso de indexar un nombre que tiene un alias, ingresen la palabra o entre cada nombre. Es decir, aquí viene el ejemplo, Joseph Brodsky. Es decir, que viene apodado en ese registro alias Joseph Brobowski. En ese caso en particular, usted debe ingresarlo así como viene el nombre de pila, Joseph o Joseph, con la letra O separándolas. De esa manera, ahora sí que la labor de búsqueda va a ser cualquiera de estas dos opciones. Y en apellido Brodsky o Brosowski o los que haya.
Esta pregunta me la hicieron hace unas semanas, donde venían con diferentes nombres e inclusive venían diferentes en el registro. Bueno, vas a colocar el término o y de esa manera pueden aparecer en ambos campos. Ahora, concerniente a otros tratamientos, en el caso de los lugares, a veces tienen tratamientos. Es decir, la ciudad de fulanita, el poblado de quién sabe qué, la hacienda de quién sabe qué. Bueno, al indexar el nombre de un lugar no incluya estas descripciones, que son tratamientos acerca del lugar, alrededor de, municipio tal, estado de. Amén, solo se consideran cuando ya son parte del nombre. Es decir, Salt Lake City, aunque sabemos que la traducción en inglés es ciudad del lago salado, realmente ya es parte del nombre. ¿Cómo se llama? La ciudad del lago salado. Sin LA, obviamente. Salt Lake City. New York City, en este caso. Eh, Habrá quizás algunas cuantas poblados, por ejemplo, aquí en México, que son Hacienda. Hacienda San Nicolás. Actualmente, el poblado de San Nicolás, donde venían las actas que menciono, no era una hacienda, era una ranchería en ese tiempo. Y no vamos a anotar ranchería San Nicolás, anotamos San Nicolás. En este tiempo creo que ya ha crecido, ya se convirtió, o le llaman literal, Hacienda San Nicolás, ¿sale? Ahí dependiendo cómo se haya tratado en aquel tiempo, es como se va a considerar la nomenclatura, pero el nombre por lo general se respeta. Si era el poblado Molango, no cambia la ciudad de Molango, ¿no? Se queda así tal cual. Ese es un ejemplo del estado de Hidalgo, en México. Bueno, aquí en este ejemplo vemos que inclusive el poblado lo llama de forma distinta en el margen y otro en el cuerpo. En el cuerpo viene indicado como la hacienda de San Nicolás. Quiere decir que ya era hacienda en aquel tiempo, solo que el poblado original es San Nicolás y solo el término es un tratamiento, la hacienda de San Nicolás. ¿Sale? Les digo, este documento tiene todos los ejemplos. Punto número 4. No transcriba signos como parte del nombre. Bueno, es decir, no me interesaría quizás que pusieran una coma, que pusieran puntos dentro del nombre, comillas o algo por el estilo. Eso no tiene que ir. La acentuación es lo único que es considerable como signo a incluir. Yo esperaría que un nombre no llevara signos de admiración, por ejemplo. Bueno, en el nombre puede incluir la acentuación, pero no es obligatorio. En el caso de los lugares también puede incluirla, pero igualmente no es obligatorio. ¿Por qué lo menciono? Bueno, lo van a ver un poquito más adelante. Hay el ejemplo particular de qué pasa si lo acentúa. El punto número 5 es acentúe solo si así fue registrado. Y va de la mano con el otro punto. El acento se coloca solo si el nombre o apellido lo incluye. Como dije antes, no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Aunque yo sé, por ejemplo, mi apellido Sánchez lleva acento en la primera A, según la Real Academia Española y los signos de puntuación de habla hispana. ¿Por qué no lo lleva? Bueno, eso depende de la forma en que haya sido registrado. De hecho, aún sigue vigente esta regla en México, me imagino que en muchos otros países igual, que si tu acta de nacimiento o de registro civil donde fuiste registrado en tu nacimiento tiene un error de ortografía, quizás, en mi caso que hubiera sido, no sé, con doble H o que se equivocaran de algún estilo, ese nombre es el que tú tienes y queda registrado así. Así que por lo tanto tus documentos posteriores, identificación oficial de mayor de edad, por así decirlo, cartilla militar, de matrimonio, de estudios, todo va a seguir con ese mismo nombre, va vinculado. Así que por lo tanto, ustedes no deben hacer la corrección de los apellidos o de los acentos que lleven esos nombres o apellidos. Si en su acta de bautismo o el primer documento genealógico tiene un error gramatical o un error de ortografía, mejor dicho, eso así va a llevar a arrastrar y debería ser el nombre que debe llevar en todo el resto de los documentos. Vemos en la historia obviamente que cambia de vez en cuando la forma de escribir de los registradores en cada evento o acontecimiento vital, pero el deber ser es que como indexador lo escriban tal cual. No es necesario colocar los acentos y de hecho es contraproducente. Si no me creen, les recomiendo vean este video. Búsqueda avanzada en diferentes plataformas. Es un pequeño seminario que di concerniente a las opciones de búsqueda. Ahí pudimos ver
El valor, bueno, ¿cómo podemos abrir valor? Nosotros abrimos valor en diversos campos de búsqueda debido a que diversas personas en diversas épocas pudieron haberlo indexado de forma distinta. Bueno, no épocas, en diversos años o diversos eventos, lotes de indexación. Juan, a veces con acento, a veces sin acento. La verdad no sé si debe llevar, creo que no. Pero hasta eso se los ponen algunos. Ponen H, John, etcétera. O qué tal Inocencio, que era el otro nombre de este ancestro. Era Juan Inocencio. A veces con S, a veces con C, no sabemos. Lo único que sabemos es que hasta el término ino era semejante. Y eso si no le pusieron H al principio. Dificulta un poco. Y los acentos son otra variable. Aquí vemos un ejemplo. Este es de otra acta de otro de mis ancestros. Voy a acercar un poco el cuerpo y vamos a ver específicamente en qué parte. El apellido Platón. Hija legítima de Platón Larios. Bueno, ese Platón me queda más que claro a mí que lleva acento. Se está viendo ahí en el documento, ¿verdad? No es una suposición, no es una interpretación, es una transcripción literal, lleva su acento. Por lo tanto, es correcto, póngale el acento. Pero, vuelvo a repetir la regla, no es indispensable. Mire, aquí por ejemplo, Cárdenas. Cárdenas es otro nombre que a veces ponen sin acento, a veces con acento. Aquí está claro, va con acento. Ponga el acento si así lo desea. Ahora, a mayor luz, mayor conocimiento. Digo, suena rara la regla. Cambié algunas reglas para volver las frases, volver las clichés y que sea más fácil que ustedes lo aprendan. Bueno, en ese webinar o en esa charla que di, que se llama Búsqueda Avanzada en diversas plataformas, presenté el caso de este ancestro de mi esposa, José Juan Inocencio del Carmen Robles Plaza. Robles Plaza son los apellidos, el resto es un nombre grandototote. Bueno, así como tiene este nombre, podríamos haberlo buscado por cualquiera de estos diferentes nombres. José Robles, Juan Robles, Inocencio Robles, Carmen Robles y cualquiera de las combinaciones. Y les aseguro que aún haciendo estas combinaciones, todavía puede aparecer otro registro distinto, con nombres inclusive intercambiados. Así que es una bendición el que un registrador o un indexador coloque la mayor cantidad de nombres que haya tenido la persona, porque nos abre ese panorama de búsqueda, nos abre el campo. Es decir, yo pude haber colocado primeramente José Robles en búsqueda, Juan Robles, Inocencio Robles, Carmen Robles, o ir colocando cualquiera de las combinaciones posibles que mencionamos hace rato. Pero no sería posible esto, buscar con diferentes nombres o formatos, si el indexador solo toma el primer nombre como el válido. A eso es lo que me refiero, mayor luz, mayor conocimiento. Y en este caso, mayores bendiciones para aquellos que buscan mediante resultados de indexación. Nombres completos, incompletos. Bueno, la regla es clara o la norma es clara. Ingrese la versión más completa posible de los nombres y apellidos, cuando eso se repite en diversas partes del documento. Cuando vea variaciones, es decir, que en una lo anotó con S, otro con Z, o que quizás TH Elizabeth, bueno, ahí ZS, Millet con doble T, yo qué sé, va a colocarlas ambas, solo va a colocar la letra O para separarlas y dar esas dos opciones en el mismo campo de nombre. Pero esto nos ayuda. No saben la cantidad de veces que pudiera haber buscado Elizabeth con la letra S sin resultado, a sabiendas de que en el documento sí venía una opción con la letra Z y no la puso el indexador. Realmente están ayudando a más personas y lo hacen de la manera correcta. Aquí vemos un ejemplo. Este es otro de mis ancestros. Y bueno, si revisamos en la parte del margen, es decir, la nota que se encuentra fuera del cuerpo del documento, viene representado el nombre de San Rafael. Era un español, o sea, pero bien nombrado. José Santiago Mariano de San Rafael. Tómala, hasta parece jamón. Bueno, por el lado de la derecha, vamos a ver en el cuerpo del documento que aquí sí se dignó anotarlo bien el registrador. La verdad, yo no sabría cuál de los dos es correcto. Por lo general, el nombre más completo, dicen, es el más válido, pero a sabiendas de que anotó con abreviatura, yo colocaría SN Rafael o Santiago Mariano de San Rafael completo. Esos serían los dos nombres con los que pudiéramos jugar. ¿Sale? Así que aquí son dos opciones distintas y van a toparse este tipo de casos.
Bueno, ahora pensemos en información tachada o reemplazada. Cabe mencionar a veces, y sí, hay errores, los registradores o aquellos escribanos de esos años cometían errores, y ahí no había corrector, vete a la papelera a comprar una o bórrale con la tecla backspace, no existe eso. Tenían que tachar y volver a apuntar. Si la información fue tachada y reemplazada, escriban cómo fue la información ya reemplazada. Si la información se tachó y no se reemplazó, pero se puede leer la información original, hay que colocar esa información original, lo que usted entienda de lo tachado. Porque en ocasiones tachaban y, no estaba bien, bueno, sí, deja. Y continuaban. Ahora sí, no había corrector, vuelvo a repetir. Si la información se tachó y no se reemplazó, y adicional a ello, no hay forma de leer el campo, que literal el escribano estaba enojado y dijo, no, voy a borrarlo y voy a hacerlo después. Y te borró el documento. Bueno, pues no se puede leer. Control U, o sea, o dependiendo, Control V, no me acuerdo, para simplemente marcarlo como campo no disponible. O sea, no es legible. Ahora, un documento marcado como cancelado o anulado se trata como una información corregida o tachada. ¿Sale? Nomás para que se entienda de que si hubo algún cambio o este registro sustituye al de acá, van a indexarlo como debe ser, el otro. Pero se trata igual que si fuera tachado. Aquí vemos un ejemplo donde el registrador tachó básicamente algunos conceptos del acta de matrimonio de Víctor Rafael Castellanos y Margarita Franco, también de mis ancestros. Y si revisamos, imagínense nomás, él escribió de 24 años y 24, no, está mal. Y en ese momento llega ese ancestro mío. Oye, pero sí tengo 24. Los cumplí la semana pasada. ¿Ah, sí? Perdón, de 24 años. Así como que, oh. Bueno, pero así pasa. Y ustedes indexarían 24 en la cantidad de edad para este concepto particular. Pero son casos que pasan de la vida real. No había corrector en aquellos años. ¿Está la información correcta? La van a poner. Punto número 7. Analizar lo que leemos. Muy bien, hay nombres que en ocasiones aparecen como apellidos o parecen apellidos. De hecho, recuerdo cuando todavía daba clases en la universidad de forma presencial, me tocó una compañera que se apellidaba Simón. Y no sabía de repente cuando veía la lista de asistencia si era el compañero Simón o la compañera apellidada Simón, porque los ordenaban en apellido paterno, luego nombres. Así que era un desastre. Ni decir los chistes de Simón dice. Era bullying para ella, nunca aprobé eso. Bueno, la regla es fácil. Si no se sabe con certeza si un dato se refiere a un nombre o apellido, ingreselo como nombre. Por ejemplo aquí, Pedro Santiago García. Santiago también funge como apellido en ocasiones. No sabemos si es el apellido, quizás es un acta de bautismo donde él es el padre. Bueno, vas a registrarlo como nombre. Y el último que tengas registrado que parezca apellido, ese es el apellido. ¿Y cómo pueden ustedes validar si es nombre o no? Ahí lo más seguro es que pueda venir el dato del abuelo o si es un acta de matrimonio quizás en nombre de los padres y ahí valides que los apellidos coinciden. En ocasiones ni eso. Cuando son, por ejemplo, indios o de alguna casta, digamos, de mezcla de sangre o de pureza con españoles, de conquistadores, es un poco complicado. Pero tienen que analizar por eso ese tipo de apellidos, a ver cuál es. Román. Román también es otro nombre que parece apellido, y a veces puede ser apellido, a veces puede ser nombre. Hay que validarlo con los apellidos de los otros personajes del documento. Si no, se indexa como José Román en nombre y Garza como apellido para este ejemplo. Siguiente punto, escriba los nombres de soltera antes de los casados en el campo de apellido. Es decir, puede que haya en esa localidad la costumbre como si fuera en Estados Unidos, que se convirtió en la señora de Thompson, en el caso de que fuera de mis ancestros, no sé. Obviamente ella tenía su apellido, Saleta, o quizás Valdés, señora Valdés de Thompson. Es Leonila realmente el apellido, o el nombre, Leonila Valdés de Thompson. Bueno, aunque el documento a veces le identifiquen como señora Thompson o viuda de Thompson, realmente va como debe ser. Leonila, nombre, Valdés, apellido. De Thompson no se colocaría, es un apellido, digamos, obtenido de casado a causa del matrimonio, así que no aplica.
No, y otra cosa muy importante, no asuma el apellido del individuo basado en el de otra persona, como un padre o cónyuge. Esto lo menciono cuando no hay manera de analizar o validar que sea correcta la información. Yo puedo analizar que si Pedro Santiago García tiene un padre llamado uh, José Santiago Hernández, bueno, me da un iris bastante fuerte de que Santiago sí es el apellido. Pero si por el lado contrario tengo Pedro Santiago García y su padre, no sé, es José García, pues no le busco para otro lado. No creo que Santiago sea apellido y lo haya puesto el de la madre primero, y menos para aquellos años de documentos antiguos. Así que va a ser seguramente Pedro Santiago nombre, apellido García. Pero esta regla en particular lo hace para aquellos datos o aquellas personas que en particular son, por ejemplo, como los indígenas o los nativos de esa zona previamente conquistada. En lo particular, el indio, cuando era registrado en documentos antiguos, a veces no colocaban o no tenían apellido. Se colocaba un apellido después o le daban un apellido cristianizado, como dicen algunos. Eso lo hacían algunas parroquias. Sin embargo, el indio que fue registrado como matrimonio José y María, tal cual, se quedan José y María y el espacio de apellido queda vacío, ¿sale? No podemos darle el apellido de otra persona o intentar validarlo de esa manera. Si no hay una referencia tal cual, fue registrado como José, aunque diga es hijo legítimo o hijo de tal y él sí tenga apellido, no le puedes poner ese apellido. Si su nombre fue registrado como José y no le pusieron el apellido en el documento, queda fuera. Obviamente, por lo general en el margen sí va a ir su nombre y apellido, o va a venir alguna parte del documento, pero si no viniera, es José, tal cual. Aquí vemos un ejemplo. Este es de una acta de registro civil. Y miren, de hecho, Leonila Zavala de Thompson. Me da ganas de golpear ese registrador, era Saleta. Pero bueno, ahí me estropeó la genealogía de ese registro y para acabarla, le puso el apellido de casada. Ella no sería, para este ejemplo de indexación, Zavala de Thompson. Su apellido sería Zavala. De Thompson es el apellido de casada, ese no se indexa. ¿De acuerdo? Y nombre, Leonila. Marcas de repetición. Bueno, si un registro tiene una marca idem o algún otro signo de repetición, escriba la información correspondiente del registro o campo anterior. Esto es muy común en los listados de índices de bautismo o listados parciales de bautismo, de confirmación, etc. ¿Por qué? Porque hacían una lista tremenda. E imaginemos en el caso de un poblado. De hecho, el día de ayer me tocó ahí consultar de San Salvador a una persona, la cual vimos efectivamente que la madrina, de apellido Tula, fue madrina de casi todo el pueblo. El sacerdote, pues de loco iba a andar repitiendo, lo que hizo fue colocar las comillas, y de esa manera decía, oye, pero no tiene persona padrino. No, sí tiene, está repitiendo el de arriba. Y literal, pura comilla en como 8 páginas completas, porque era madrina de medio pueblo, de todo el pueblo. Así que son marcas de repetición. Se indexa conforme el campo que esté arriba. Si tenía comillas arriba, pues vas hasta el de arriba, donde venga el primer dato original. No se escriben esas marcas, no vas a anotar las comillas, no vas a anotar el idem o algún otro signo de repetición. ¿De acuerdo? Cabe destacar para aquellos que tengan dudas sobre esa palabra ibid o ibidem, ¿qué significa? Bueno, esto se utiliza cuando se cita un mismo autor o una misma obra, variando solamente la página. Se usa para evitar repetir datos de fuentes. Esto es una, digamos, parte de la nomenclatura APA, digamos. Se utiliza idem para identificar el mismo autor, obra o página. Básicamente. Así que no se asusten si ven eso. No es un nombre, no es algo que se indexe. Simplemente está marcando repetición. Ahora veamos este caso que sí llega a pasar. Múltiples cónyuges en el mismo registro. Pensemos el caso de un documento donde efectivamente, no sé, imagínense como si fuera información matrimonial, solo que la escribió en el mismo acta de matrimonio. Ella era casada con fulanito, enviudó, luego va a ser casada con esta persona, etcétera. Que llega a pasar. Y he visto tantas dispensas que sé que pasa. Cuando aparecen varios cónyuges para una sola persona, indexa el cónyuge actual. Es decir, si se está casando con fulanito,
este es el fulanito. Ah, pero es que ya estaba casada. No, 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 está hablando de él. Este es el que vas a poner. ¿Sale? Si el proyecto de indexación obviamente tiene otra norma, que quizás sea un proyecto particular donde estén ustedes indexando toda la información o transcribiendo toda la información, hay que ponerla. Pero la regla de indexing es el sujeto actual casado con la sujeta actual, ellos son los que van a indexar como pretenso y pretensa. Punto número 8. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Por qué lo digo? Bueno, cuando vamos a indexar lotes, a veces nos aventuramos a indexar lotes de otro idioma, que inclusive no conocemos. Bueno, la regla es clara. Indexadores arbitradores solo hagan sus funciones en lotes que sean de su idioma natal, el cual puedan dominar al 100%. A veces el español, que es mi lengua natal, tiene tantas variaciones conforme fueron dadas en las diferentes épocas, los registros son completamente distintos a veces. Palabras que usamos ahorita ya no se usaban antes o al revés. Por lo general es de atrás para adelante. Así que por lo tanto, si nosotros con nuestra lengua materna o nativa batallamos a veces, ahora imagínense qué nos esperaría si agarramos un documento en otro idioma. Posiblemente no digo que no tengan la habilidad, sí la pueden llegar a tener, pero van a tener, digamos, más ayuda, va a serles de mucha más utilidad el hacerlo en su propio idioma, porque ustedes van a entender más claramente lo que están leyendo, escribiendo o trabajando particularmente. Por ejemplo, este es un documento francés. No muchos creo que lleguen a entenderlo, pero básicamente aquí te está dando la información de qué estamos hablando y de qué municipio e inclusive de qué año es. Así que podrían indexar algunas cosas de este registro, pero hay otras que se me complicarían a mí, que yo no hablo francés. Bueno, ¿por qué es esto? Particularmente, hay otra regla que dice así: no asuma el sexo de una persona en base a nombres de pila. Nombres de pila como el que vimos hace rato. No sé. Cristian. Bueno, suena un poco extraño. No sé, voy a dar otro término. Quizás Sam. Bueno, eh, no debemos asumir que Sam es hombre o que Sam es mujer. Lo que sí nos conviene es buscar un tratamiento, es decir, puede usar tratamientos o términos de relación con otras indicaciones para determinar el sexo. Por ejemplo, si viene señora Sam, ya sé que es mujer. Señor, doctor, doctora, etc. Hijo, hija, abuelo paterno, abuela materna, ese tipo de cosas nos ayuda a saber cuál es el sexo. Pero obviamente en un registro que fuera un documento de Francia o de otro país que no dominemos ese idioma, pues va a ser complicado, ¿verdad? Es decir, si a veces en español no encontramos estas indicaciones, ahora imagínense en inglés o en otro idioma que no dominen al 100%, es nulo. Bueno, esto es sumamente importante y quiero que presten atención. Existe ya actualmente la función para poder editar los registros indexados en Family Search, de manera que el registro sugerido que nos aparezca y que quizás tenga un error en el género de la persona, podamos corregirlo. Sin embargo, esta función es para editar nombres, personajes, no permite editar el sexo. Por eso es tan crítica esta información de que no asuma el sexo de la persona. Es decir, tiene que validarse si es hombre o si es mujer, porque ese dato no está disponible para corregirse. Y vaya que aquellos que son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días batallan con eso. No porque lo hagan mal, sino más bien por el hecho de que alguien ya hizo la labor y la hizo incorrecta. Agregar una persona con un sexo que era distinto y, bueno, aquellos miembros de esta fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días efectúan ordenanzas por un sexo que descubren que a la mera hora estaba mal. El género era incorrecto y hay que repetir toda esa obra. Tengan mucho cuidado con eso. Es una pérdida de tiempo y obviamente algo que se debe dar el respeto. Punto número 9. Agua que no has de beber, déjala correr. Y bueno, básicamente en indexación también tenemos un agua o algo que no tenemos que inmiscuirnos. Por ejemplo, los lotes inadecuados. Una regla clara: devuelva los lotes que no tienen datos o si un documento no pertenece al proyecto. Imaginemos que andamos indexando quizás registro civil Santiago de Chile, que es de lo más común y genial, eso es idóneo para empezar. Bueno, y de repente
como son registros de cementerio, empezamos a notar que vienen actas de nacimiento. Ah, caray, como que no tiene lógica que el cementerio tenga las actas de nacimiento. Pudiera haber algún error, pudiera haberse, no sé, mezclado de alguna manera el lote, o alguna anomalía en Family Search Indexing, que puede llegar a ocurrir también en la versión online. Es en desarrollo todo esto. Así que si no es correcto, ustedes detectan, esto no me cuadra, no debería ser, de cementerios, o sea, no puede ser, esto está mal, voy a devolverlo. Si tú comienzas a indexarlo así, se va en el sistema sobreentender de que está bien el registro, fue indexado, se presenta como una partida de defunción, o sí, de defunción de cementerio, la cual pues tiene alguien, un acontecimiento vital de nacido vivo. Imagínate la persona buscando. ¿Cuánto le vas a complicar la vida a causa de esta labor? O esta mal labor hecha. Por eso mismo, si hay un lote inadecuado, no presenta imágenes, hubo algún error, etcétera, lo mejor, devuelve el lote y abre otro, busca otro. ¿Sale? No se metan o no busquen hacer una buena labor que vaya a perjudicar quizás la búsqueda de otra persona. Punto número 10. Yo no fui, fue TT. Esta es una canción que cantan los niños como para decir, yo no tengo la culpa, fuiste tú. Algo así. Bueno, lo mismo va a ser en indexación en algunas ocasiones, cuando haya un registro incompleto. Si el primer registro de un lote está incompleto, no le corresponde indexarlo a usted. No es para usted, es de alguien más. Yo no fui, fue TT. TT es quien lo indexó en teoría. Mi hija se apoda, o la apodamos TT en la familia, se llama Cristel, así que ya imaginarán qué tanto me gusta esa canción. Este es un ejemplo particular. La primera parte de un acta, la cual no tiene casi información. Y de hecho, ahí vamos a una ligera controversia, porque muchos dicen, oye, pero si no me viene la información, pues ¿qué voy a indexar? Bueno, en este caso, solo viene el margen, aclara algunos datos del campo y los nombres de los pretensos. Es como si fuera de matrimonio. Así que, por lo tanto, esta información ya es indexable y ya pertenece a esa persona. ¿Sale? Aún inclusive la pura nota al margen me da un campo para que sea ya disponible para que indexe yo, esta persona. Porque en el siguiente, si vemos la siguiente página, le dio vuelta, aquí ya anotó una nota al margen y comienza toda la información del documento. Pensaría, si es la última página del lote de indexación, esta que estamos viendo, caramba, pues no me toca porque a mí yo no tengo la información. No, sí te toca a ti, porque tú tienes el inicio del documento. A ti te corresponde indexarlo. Bueno, ¿qué es lo que harías en este caso particular? Aquí tienes la continuación. Bueno, desde Family Search Indexing en la plataforma online, ustedes pueden abrir este campo que le llamamos imágenes de referencia. Es decir, tú tienes un lote indexado aquí. Este es el que estás trabajando tú. Tú puedes inclusive navegar en las imágenes antes y después de ese lote que te tocó de imágenes con la intención de que puedas validar la información que estás indexando. Si a ti te toca un fragmento de un documento que digamos pertenecía a un lote anterior, ese no te toca. Ese le toca a la otra persona que hizo el otro lote. Si por el contrario, vemos el caso, te tocó una fracción mínima de información, pero el resto de la información que se debe indexar está en otro lote, este sí te toca a ti. Tú tienes que hacerlo. Y vas a validar esa información mediante las imágenes de referencia, a la derecha o a la izquierda, antes de tu lote o después de tu lote. Sí pueden hacerlo y deben hacerlo así en Family Search Index. ¿Por qué se dice esto? Porque la primera página o primer fragmento del documento es la primera parte del documento realmente, que es una fuente de información. Y cuando uno cita bibliográficamente para una investigación genealógica, se considera obviamente desde donde partió esa imagen, desde la página tal a tal. Es decir, una cita en formato APA, no sé, nombre del documento, origen, etcétera, año y obviamente redactor, y luego páginas tal a tal. Comienzas desde una página inicial. Si no tienes esta página inicial, está mal, ¿sale? No puedes anotar solo la página final de una referencia bibliográfica. Tienes que hacerlo en un rango de páginas. Y por ello, formalmente tendría que hacerse así. Bueno, mensaje final, jóvenes. Cito esta escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 22, los versículos del 36 al 40.
Esta fue una frase que dijo. Generalmente pongo ahí la fecha de fallecimiento y todo, o sea, la referencia al profeta, pero esta vez lo dijo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Qué raro para hablar de indexación, ¿verdad? Pero voy a parafrasear un poco estas frases del Salvador y Redentor de esta manera. Recapitulando todo lo de arriba, de estos dos mandamientos, es decir, del primero y más grande, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, dependen todas las pautas y los proyectos de indexación. Hay que recordar por qué hacemos esta obra, ¿no? La mayoría de los proyectos de indexación que se trabajan desde la plataforma Family Search Indexing tienen, si no es que todos, más bien todos, instrucciones del proyecto de cómo se debe hacer. Debemos leer estas instrucciones antes de comenzar a indexar o arbitrar un proyecto, al menos una ojeada para que estén enterados de qué deben hacer en cada caso. En particular, estos extractos que yo les di de pauta son solo unos breves esquemas de la mayoría de las instrucciones de los proyectos que se tienen, así que son reglas muy bien aceptadas, pero cada uno tiene sus reglas particulares, hay que leerlas. En caso de que no venga esa regla, ustedes deben ponerse en el papel de esa otra persona que está en el otro lado de la pantalla. Ese prójimo, esa persona que está buscando a su familia. Debemos ser la manera en que ellos puedan llegar a esa información. Ustedes, de alguna otra manera, serán la forma en que puedan sentir el amor de Dios, que puedan resolver o recibir respuesta a sus oraciones. ¿Sale? Hagámoslo con ese enfoque. Habrá reglas que quizás no estén escritas. Si ustedes recuerdan esos dos grandes mandamientos o esas dos grandes reglas, sabrán qué hacer en esos momentos, recordando ese amor del Salvador que tiene por ustedes y así como el de ustedes que deben tener por su prójimo, por esa otra persona al otro lado de la pantalla. Sé que esta obra de indexación es verdadera, es un programa inspirado, lo dirige el Señor, así como en su obra del Templo de Historia Familiar. Él ayudará a todo aquel que desee participar de ello. Conforme más participemos de la obra de indexación, seremos mayormente bendecidos en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestros asuntos temporales. Seremos protegidos, como dice el Elder Bernard, de la creciente influencia del adversario en estos días, en estos los últimos días. Les invito a participar de ella. Y bueno, comparto mi testimonio de ello y esta clase con mucho gusto y lo hago en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito finalmente a que ustedes puedan navegar en mi canal de YouTube de Tips de Genealogía, suscribirse y ver alguno de estos videos que les he dado con mensajes inspiradores, charlas e igualmente diversos tips de genealogía que les ayudarán a avanzar en su investigación genealógica, así como también en su obra de indexación. Con esto concluye este seminario web o esta charla titulada Pautas de Indexación. Bueno, se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto, como siempre, saludarlos y bueno, hasta la próxima. Bye.